arrancamos ahora con torsión, y arrancamos torsión con un repaso de lo que entiendo que vieron en la carrera de grado de resistencia de materiales o teoría 2, y después de a poco vamos a ir construyendo para el resto de las cosas. Entonces vayan avisando qué vieron ustedes, pero por ejemplo, la teoría más básica de Coulomb, perdón, la teoría más básica de torsión es la teoría de Coulomb. ¿Vieron ustedes la teoría de Coulomb? ¿La conocen? ¿Saben a qué se refieren? Sí, sí. ¿A qué iba la teoría de Coulomb? ¿Para qué secciones se podía utilizar? Circulares. Perfecto. Secciones circulares o anulares, es decir, cosas con simetría de revolución, y la teoría de Coulomb era exclusiva para estos dos tipos de secciones, y en la teoría de Coulomb, ¿cómo les quedaba la distribución de tensiones tangenciales? Lineal. Lineal. Perfecto. Se asumía que la sección plana permanecía plana y giraba, que la distorsión angular que había acá era igual en todo el perfil. Perdón, la distorsión no, que la curvatura era igual en todo el perfil, y como la curvatura era constante, voy de vuelta, la curvatura es constante en el perfil, y como la curvatura es constante, la distorsión es lineal, y como la distorsión es lineal, las tensiones tangenciales tomaban esta forma lineales y eran proporcionales al radio. Entonces, bajo esa hipótesis, metían esas condiciones dentro de su ecuación de equivalencia, y en torsión, ecuación de equivalencia es que el momento torsor es igual a la integral de tau xi por z menos tau x z por i, diferencial de área. Esta era la ecuación de equivalencia. Expresaban esto en polares para hacer Coulomb, y deducían esas expresiones, y les quedaba un tau, tensión tangencial, que ya no era xi, porque ese tau en realidad era z tita, digamos, porque es el tau que está en esta cara, y eh, depende únicamente de r, que es el radio. Ese tau es el momento torsor dividido la inercia polar por r. Y la inercia polar es igual a ix más ii, o es igual a I1 más I2. Y ahora que sabemos tensores, les puedo contar que la inercia es parte de un tensor, y existe un tensor de inercia, y el primer invariante del tensor de inercia es la inercia polar, que es la suma de x más y, o 1 más 2, y como es un invariante para cualquier sistema coordenado que yo utilice, es siempre el mismo, y se llama inercia polar, que es lo calculaban en este caso como la integral del radio al cuadrado en el aire. Pero bueno, esto era Coulomb, les daba una distribución lineal de tau con ese valor de inercia polar. Asumían una curvatura, perdón, una curvatura constante. Esto es la curvatura, yo a la curvatura la llamo chi. Hay gente que a la curvatura la llama tita. Yo, en mi nomenclatura, tita es el giro, y el giro es la integral de la curvatura en la longitud. Lamentablemente, nuevamente pasa que no hay una nomenclatura muy general para esto, pero bueno, para las ecuaciones que le voy a mostrar yo, θ va a ser giro es el giro real que sufre la sección. Esta barra, cuando giró, esto que es un ángulo que mido con grados, eso es giro. Curvatura es cuál es el giro por unidad de longitud, el giro específico de mi barra. Esta curvatura, alguna gente lo llama giro específico. A mí no me gusta llamarlo giro específico únicamente porque vuelve a tener la palabra giro, y si tengo un giro total y un giro específico, tiende a la gente equivocarse entre uno y el otro.
En cambio, si uso palabras distintas como giro y curvatura, nos equivocamos en general menos. Entonces, la curvatura es constante. Como la curvatura es constante, no depende de ni R, ni Z, ni θ. Y únicamente depende del valor del momento más se curva. Del valor de inercia, menor de inercia, más se curva, porque la inercia me da una idea de cuánto resiste mi perfil. Y la constante material, porque el acero se curva menos que una goma espuma, y esa diferencia está en la constante material de G. Bien, entonces por último, esto es inercia polar para una circunferencia maciza, y esto es inercia polar para una sección anular. Que esto no nos importa a nosotros en este momento porque no vamos a dar cuentas, pero nótese que el cuadrado está en los diámetros y no es la diferencia al cuadrado. Eso es totalmente distinto y eso genera un montón de problemas. Pero bueno, entonces la teoría de Coulomb es exclusiva para secciones anulares y tiene una deducción sencilla de hacer, la podríamos haber hecho, pero no vale la pena, debido al caso este. Y en el caso de Coulomb, las secciones se mantienen perfectamente planas, no hay alabeo, y eso genera que la solución no solo sea sencilla, sino que es válida. La teoría de Coulomb cuando restringimos alabeo o cuando no restringimos alabeo, porque como no hay alabeo, no hay diferencia entre la restricción o no restringir. Esto era la teoría de Coulomb, ahí está la deducción, se la pongo, pero no la vamos a hacer, es simplemente reemplazar la ecuación de equivalencia, integrar, recordar lo que era un jacobiano, recordar lo que era una integral, y no mucho más que eso, y se deduce y se resuelve. Pero bueno, esto es Coulomb. ¿Alguien se acuerda qué era la teoría de Brett y cuándo valía? ¿Vieron Brett? Sí, tenía que ver con la analogía de la membrana, que era para Todo secciones de pequeño espesor. bien, ahí me gusta más. Secciones de pequeño espesor y algo más en particular. Usa un área media, ¿no? Que Claro, cerrados. cerradas, Sí. secciones cerradas de pequeño espesor, tenemos que necesariamente hablar de la palabra cerrada. Abierta y cerrada cambia totalmente el comportamiento a torsión, y una sección cerrada de pequeño espesor, tenga la forma que tenga, acá dibujo un rectángulo, pero vale para cualquier papa genérica de pequeño espesor, vale la teoría de Brett. ¿Y cómo era la distribución de tau según Brett? Constante. Exacto. Brett asumía un tau constante dentro de cada espesor, o sea, no era constante a lo largo de la curva. Este tau 1 puede ser distinto a este tau 2. Tau 1 es constante en su espesor, tau 2 es constante en su espesor, de forma tal que tau 1 constante por espesor 1 es igual a tau 2 constante por el espesor 2. Y esto era lo que asumía Brett, y nuevamente metía esto en las ecuaciones de equivalencia. En el caso de Brett la deducción era un poco más molesta, porque tenías que usar estas coordenadas sectoriales. Pero bueno, reemplazaban y se deducía entonces estas relaciones, donde el tau es obviamente proporcional al momento torsor, es proporcional a algo que es una propiedad geométrica del perfil, así como antes tenía, lo dividía por la inercia polar, que es una propiedad geométrica del perfil, acá lo divido por 2 veces omega, donde omega era el área encerrada por la línea media. Es decir, planteo una línea que va por el medio de mi espesor, y ese área es el área omega. Esta área encerrada, omega, tau, es proporcional al momento torsor, dividido 2 veces omega por E. ¿Por qué E? Porque este tau 1 es distinto a este tau 2. Cada tau varía en función de E.
y a mayor E menor tau. Ahora, nuevamente la curvatura se asumía constante y la manera de calcular la curvatura vuelve a ser un momento torsor dividido en una constante material, pero ahora el valor que sale de propiedades geométricas del perfil se complica un tanto, y es esa cuenta ahí, que es 4 veces por el área encerrada al cuadrado, dividido la integral de línea de 1 sobre el espesor. Es una cuenta fácil de hacer para un cuadrado, esa integral es una cuenta más complicada si esto deja de tener lados rectos, y por eso se vuelve medio complicado. Pero bueno, esta sección de Brett se utiliza para cualquier sección simplemente conexa de pequeño espesor, por ejemplo de los tubos, cuadrados, rectangulares o circulares, pero tiene que ser simplemente conexa para esta fórmula y de pequeño espesor. Si el espesor no es pequeño, el error que comete Brett empieza a ser cada vez más grande. El tema es que no se aclara generalmente, pero estas secciones sí se alabean, y Brett nunca dice que no se alabeen. En el caso de Coulomb, Coulomb arranca planteando que las secciones planas permanecen planas. Brett no dice eso, por suerte no lo dice, porque sus secciones sí se alabean, y para que valga esta teoría de esta forma, para que el tau se pueda calcular de esa manera, tengo que dejar alabeo libre. Si restringo el alabeo, ya no vale esto. Y en principio Brett no le da consideración a esto. La deducción acá sí no la puse porque creo que no valía la pena. En Coulomb la puse porque es sencilla. Acá ya me metía con coordenadas que no quería meterme. Bien, por último, la última y tercera torsión que suelen ver es la torsión de Saint-Venant. ¿Para qué se utilizaba Saint-Venant? ¿A la sección rectangular llena? Para sección rectangular llena, ese es un caso particular. Pero Saint-Venant básicamente se utilizaba para todo el resto de las cosas que tenían, y a veces era más válida que otras. La teoría de Saint-Venant, en principio, acá el círculo, la figura esa no la vean, la teoría de Saint-Venant no es exclusiva a secciones rectangulares, pero la teoría de Saint-Venant que probablemente vieron ustedes, era la teoría aplicada a una sección rectangular que tenía un espesor A y una altura B, perdón, un ancho A y una altura B, y vieron que en función de la relación entre A y B nos daba distintas relaciones de fórmulas para calcular las tensiones tangenciales, y dependía de A y B. Ahora, cuando B era infinitamente más grande que A, y decir infinitamente con 5, ya más o menos estamos, si B es 5 veces más grande que A, más o menos estamos, que esa relación ya, o sea, así, vamos a complicarnos la vida. Tau es una función de la relación entre A y B. Pero, o sea, en principio tengo que ver cuánto vale A en función de B, pero si, una mosquita, no, si B es mucho más grande que A, y mucho más grande, como dije recién, es 5, esa relación ya se vuelve asintótica y no depende de cuántos así. Si B es 5 veces más grande que A, o B es 15 veces más grande que A, la distribución esta de taus empieza a ser la misma, y vamos a ver un segundo la fórmula, y entonces cuando aplicaban la teoría de Saint-Venant para perfiles armados o perfiles normalizados, como estos perfiles se pueden considerar como una suma de rectángulos, lo que hacían era extrapolar la teoría de Saint-Venant que existe para un único rectángulo, extrapolarlo a cómo sería la suma de 3 rectángulos sumando las rigideces de cada figura.
Ahora, dentro de esto, antes de meternos con la matemática, y tal vez tendría que haber arrancado por ahí, ¿cómo era la distribución de tensiones según Saint-Venant? Parabólica. Parabólica, ¿cómo? Una palabra muy genérica. Arrancaba Era en cero en las esquinas y era máximo en el centro. Cero en las esquinas y máximo en el centro, ¿dónde? ¿Acá? Estás hablando de, perdón, Sí, sí, estoy hablando del lado del costado. ¿estás En hablando de el eso? centro era lineal, claro. Esto que estás intentando dibujar es tensiones tangenciales debido a corte. Este tipo de dibujos es tensiones tangenciales debido a corte, que era Jurafsky. Saint-Venant era distinto. ¿Se acuerdan, Era Alice? como una hélice. Era como una hélice. Y el dibujito que tenían al principio de la presentación. Claro, pero en las esquinas ese dibujo era válido en el medio nada más. Sí, acá sigue valiendo cero. Ah, eso me querías decir. Está bien, sí, el tema es que no es una parábola exactamente, pero sí. En principio, si la sección es cuadradita, el tau de este punto es menor al tau de este punto y es cero en esta esquina, pero esa forma no es exactamente una parábola. Eh, o sea, lo que me dijo, no sé quién era que me estaba hablando de la parábola, lo que me quiere decir Ah, perfecto. correctamente es que si yo quiero hacer la tau en este punto, como que en principio es un número más chico que la tau en el medio. La misma forma de hélice, pero más chico. Esto sí, la forma es más o menos cuadrada. Ahora, si la fórmula es rectangular y el B es alargado, voy a borrar esto y vuelvo a dibujar que si el B es alargado, justamente lo que me pasa es que más o menos a lo largo de todo B, estos taus son iguales. Porque esto que el B disminuye a cero en el borde. Pero si tengo una cosa muy alargada, acá el tau es cero, y el tau desde este cero arranca un valor, pero después a lo largo de todo esto es constante, y después en la esquina vuelve a bajar a cero. Y por eso digo que no es una parábola, porque esto es de cero arranca algo, y después es constante a lo largo de todo esto, y sí, eventualmente tiene que volver a un cero. Pero entonces, lo que me permitía la teoría de Saint-Venant era que como si este B es muy largo, el tau no solo pasa esto que es constante a lo largo del largo del rectángulo, sino que esa hélice que tiene esa forma rara se transforma en rectas. Y es un tau constante, perdón, un tau máximo constante a lo largo de R, de B, que varía linealmente adentro del espesor. Entonces, cuando aplicaban la teoría de Saint-Venant para rectángulos en perfiles armados o perfiles normalizados, como los rectángulos son rectángulos largos, me quedan estas distribuciones de tau, donde cada rectangulito, o sea, el alma tiene un tau 1 y el ala tiene un tau 1 y el alma tiene un tau 2, donde el tau del ala varía linealmente de esa manera. Y es proporcional al espesor del ala y el otro es proporcional al espesor del ala. Esto era la teoría de Saint-Venant y lo que llegaban cuando deducían todo esto era que justamente el tau era el momento torsor dividido un módulo resistente a la torsión, que no es un momento de inercia. Hay gente que lo llama momento de inercia de la torsión. Es un nombre, pero formalmente no es un momento de inercia. Multiplicado por el espesor, porque el ala, que tiene un espesor más grande, va a tener un tau más grande,
Entonces el tau depende del espesor de cada pedacito. En el ala tengo un tau más grande, en el alma tengo un espesor más chico y por lo tanto un tau más chico. Y este módulo resistente a la torsión se calculaba con esa formulita, que esta formulita es la que salía de lo que borré, que tenía acá abajo, que Saint-Venant había escrito esa fórmula de ese módulo resistente a la torsión en función de A y B, pero si B es mucho mayor que A, entonces la fórmula queda eso, y en particular este valor es un tercio. Si B no era mucho mayor que A, este valor, que en general lo llaman beta, deja de ser un tercio y toma otros valores, como por ejemplo, no sé, 0,25. En función de las dimensiones de las relaciones entre A y B, ese valor no es un tercio, sino algo similar, puede ser un cuarto, más o menos juega por esos números, y vale un tercio únicamente si B es mucho más grande que A. Pero, permítanme borrar todo esto, nuevamente la curvatura era constante y es proporcional al momento, a una constante material y una constante de la sección, que es el módulo resistente a la torsión de la sección. Esto era Saint-Venant, que muchas veces no se da la demostración, sino que se da las ecuaciones, y se explica esto que expliqué más o menos, basándonos en un rectángulo genérico, llegamos a estas expresiones. Y la teoría de Saint-Venant muchas veces se conoce como teoría de torsión uniforme, porque justamente requerimos una torsión uniforme para poder aplicarla. Se aplica únicamente a secciones prismáticas, es decir, no puede variar mi sección a lo largo de la longitud, así como no puede variar el momento torsor a lo largo de la longitud, que en general esto es válido, esto se da, entonces no nos genera mayor problema, pero el detalle no menor, esto me trabé porque esto está mal en realidad, o sea, las fórmulas anteriores, las fórmulas anteriores aplican al caso de secciones rectangulares de pequeño espesor. La teoría de Saint-Venant es válida para cualquier forma. Se puede aplicar la teoría de Saint-Venant para calcular las tensiones en una sección triangular, por ejemplo. Es otra fórmula, pero la teoría en realidad es la misma. Perdón que me estaba ahí un segundo. Bueno, el detalle de Saint-Venant es que nuevamente esta teoría está planteada bajo la hipótesis de que no existen impedimentos al alabeo, porque esta sección SIPN sometido a una torsión se va a alabear. Y para tener este tipo de distribución de tensiones, ese tipo de distribución de tensiones necesita que tenga alabeo libre, que esté permitido el alabeo. Esto debería haber sido un repaso de lo que vieron en resistencia y materiales. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna cosa que no se entienda o se duda? No, todo bien. Entonces, ahora sí, para entrar un poco más en detalle en lo que es la teoría de Saint-Venant. El primer ítem de torsión de lo que vamos a ver es justamente teoría de Saint-Venant, que aplica nuevamente únicamente a el caso de alabeo, que permitimos alabeo, y lo que veremos más adelante es qué pasa cuando no lo permitimos. Pero bueno, la teoría de Saint-Venant entonces tiene como hipótesis, como primera hipótesis, perdón, que cuando le aplicamos una torsión a una sección, esa sección rota transversalmente a su plano, o sea, si este es la barra, rota en esta dirección, que cuando rota la sección no hay deformaciones y no hay desplazamientos, eso está mal.
esto debería ser desplazamientos. No hay desplazamientos en la sección, en el plano de la sección. La frase después la corrijo. Rota sin desplazamientos en el plano de la sección. Y rota respecto a un eje, perdón, respecto a un punto, que ese punto se llama centro de torsión, y que era lo que conocían ustedes como el centro de corte. Es decir, según Saint-Venant, cuando esto gira, no gira respecto al baricentro, gira respecto a un punto que se llama centro de torsión, que era el centro de corte del perfil, que era para una sección C, por ejemplo, ese punto que estaba por acá, ese era el centro de corte, y Saint-Venant asume que la sección gira alrededor de ese punto, no alrededor del horizonte. Bien, si este es el desplazamiento que sufre mi piecita, y ahora, déjenme un segundo a ver si utilicé XY. Utilizando acá ejes X, Y, me da que el desplazamiento en Y, que es este, el desplazamiento en Y es proporcional a la distancia en X, multiplicado por el giro. El desplazamiento en Y, esto es el desplazamiento en Y, es proporcional a X por el giro, y ese giro lo calculo como la curvatura por Z, y el desplazamiento en X es proporcional a Y por el giro, y ese giro lo calculo como la curvatura por Z. Acá hay un menos que está de más. El tema es que como no me puse los ejes, no sé cuál es. Bueno, cuando le suba esto, les pongo acá el sistema de ejes, porque no sé si lo hice con esto, y en función de eso tengo un signo que está mal. Así que les pido disculpas, las corrijo. Igual la idea es, ¿se entiende? El desplazamiento es proporcional a la distancia por el giro. Esa es la primera hipótesis que plantea, no es algo que se da necesariamente, es una hipótesis que plantea Saint-Venant, que rota alrededor de ese punto, y por lo tanto el desplazamiento es igual al giro por la distancia. Y como segunda hipótesis que plantea, que Saint-Venant sí lo menciona en su teoría, es que el alabeo tiene que estar permitido y debe ser constante a lo largo del eje de la barra. Es decir, cuando yo giro mi sección, tengo que permitir el alabeo, y él asume que ese alabeo que se produce es constante a lo largo del eje de la barra. Y creo que esto lo debería haber mencionado antes, pero todo el mundo acá sabe lo que es el alabeo. Sí, sí. Bien, el alabeo es un desplazamiento, ¿en qué dirección? En la del eje de la barra. Exacto. Entonces, el alabeo es cuando yo giro mi perfil, por más que lo esté girando así, cuando hay alabeo, esto se desplaza en la dirección del eje de mi barra, y tal vez tendría que haber arrancado con esa imagen que la tengo, que está buena, pero bueno. Y esta es mi barra, y mi barra tiene cierta forma, por ejemplo, la forma de un IPN. Cuando esa sección está sometida a una torsión, este punto, esta sección se termina deformando de esa manera. O sea, no me quedo muy alegre, vamos de vuelta. Este es el alma, y esa ala gira de esa manera, y esta ala de abajo gira de esa manera, y la sección se alabea. Ese alabeo es un desplazamiento en la dirección de Z,
porque estoy utilizando mi coordenada z para allá. Lo que no me acuerdo es qué había hecho con el x y el y. Me parece que había elegido estos ejes, pero necesito tiempo para chequearlo. Así que después lo chequeo y lo agrego a la finita. Pero bueno, el giro es en el plano XY y el alabeo es en la dirección de Z. Entonces, lo primero es que el giro es en el plano XY y este alabeo, que el alabeo es en dirección de Z, es constante a lo largo de la barra y por lo tanto W, y W es el desplazamiento en Z. El desplazamiento en Z es constante y por lo tanto no depende de Z y depende únicamente de X, Y. Y este desplazamiento, que es función de X, Y, lo puedo escribir como la curvatura por una función, y a esta función se la suele conocer como la función de alabeo. O sea, el alabeo formalmente es el desplazamiento en dirección de Z, que sería W, pero la función de alabeo se suele escribir de esta manera, como el valor que le tengo que multiplicar a la curvatura para que me dé el desplazamiento en dirección de Z. Y estas dos son las hipótesis en las que se basa Saint-Méran para después formular su teoría. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien, entonces borro este dibujo. Y estas son las hipótesis de Saint-Méran: rotación alrededor del centro del eje, alabeo constante en la sección. Teniendo estas dos hipótesis, ahora sí podemos empezar a formular la teoría, y como siempre nos basamos en lo mismo que nos basamos antes, que era las relaciones entre epsilon y u, relaciones diferenciales entre deformación y desplazamiento, y podemos notar que si estas son nuestras funciones de desplazamiento, la deformación alrededor de x es la derivada del desplazamiento en x con respecto a x, que derivo esto con x, nada depende de x, me da 0. La deformación en dirección y es el desplazamiento en dirección y con respecto a y, derivo con respecto a y, me da 0, lo mismo con z, y por lo tanto las tres deformaciones longitudinales son 0, y son 0 nuevamente debido a esta hipótesis. Esto no es que se postula, se postulan estas tres relaciones, y deducimos esto. Y si hacemos lo mismo con las transversales, son un poco más cuentosas, pero por ejemplo la deformación transversal XY me queda igual a 0, y las únicas que sobreviven son las deformaciones YZ y XZ, y la forma que toman es esta. La deformación transversal depende de la curvatura, que tiene sentido. La curvatura, recuerden que dependía del momento, el material y la sección. Todo eso esos datos están metidos acá. Y no todo punto tiene la misma deformación transversal, porque depende de la coordenada X, y depende de la función alabeo, que depende de la coordenada X. Entonces, cada punto de la sección va a tener una deformación distinta, y esa deformación transversal va a estar dada por esta cuenta acá. Y nuevamente, estas expresiones salieron únicamente de utilizar nuestra definición de tensor de deformaciones bajo las hipótesis de desplazamientos que tenemos acá arriba. Entonces, bajo estas hipótesis, llegamos a estas ecuaciones de deformación. Ahora, Consulta. sí. U y B, ¿qué eran? U es el desplazamiento en X. V es el desplazamiento en dirección de Y. W es el desplazamiento en dirección de Z. Cuando yo armo mi desplazamiento como vector, es U, V, W. Desplazamientos en las tres direcciones, X y Z.
Listo, perfecto. Y entonces, conociendo estos tres desplazamientos, calculo las deformaciones utilizando las mismas relaciones diferenciales que hemos visto para mi tensor de deformaciones, para pequeñas deformaciones, obviamente. No nos metemos en el lío de grandes deformaciones. Bien, esto en cuanto a las deformaciones. Pero, ¿qué pasa con las tensiones? Bueno, usando acá en cuanto a las tensiones, me refiero por escribir hook. Si reemplazo nuestra ecuación constitutiva en las ecuaciones que habíamos visto antes, si epsilon x es igual a epsilon y es igual a epsilon z y es igual a 0, que era lo que hemos visto en la diapositiva anterior, como sucede esto, entonces mis tres tensiones normales también son igual a 0. Y como tau xi no es otra cosa más que 2 veces g por epsilon xi, y este era igual a 0, entonces tau xi también es igual a 0. Entonces, en las ecuaciones anteriores empiezo a agregarle mis relaciones materiales y empezamos a deducir qué implican esas deformaciones para mis tensiones, y por ahora estos cuatro términos que tenemos son igual a 0. Si hago lo mismo ahora con las otras dos relaciones, que ahora me falta ver cómo se transforma esto en tensiones, y nuevamente esto por 2G es mi tau xz, y lo mismo con el xy. Reemplazo eso y llegamos a estas expresiones para tau xz y tau iz, que era lo que tenía antes multiplicado por 2G. Estoy simplemente reemplazando mi relación material, mi ley generalizada de Hooke, en la ecuación de deformaciones y desplazamientos. ¿Sí? Si hacemos esto, llegamos a estas expresiones y podemos notar, por ejemplo, y esto por ahora es una cuentita casi innecesaria, pero se puede dar que si estas son las expresiones para calcular x, y tau y z, entonces se da esta relación donde las derivadas de las tensiones cruzadas, o sea, xz con respecto a y iz con respecto a x, la resta de estos dos números me da igual a menos 2g por la curvatura, y me da una ecuación diferencial que debe satisfacer mi problema. O sea, cualquier distribución que yo le meta de tau tiene que satisfacer esta ecuación diferencial, porque si no, no está satisfaciendo esto, y satisfacer esto implica satisfacer Q con las relaciones de deformación. Es decir, que si no cumplo lo que estoy llamando 1, si no cumplo 1, entonces no estaría cumpliendo mis relaciones de compatibilidad entre deformaciones y desplazamientos. Pero bueno, en principio es simplemente una condición, la manera de calcular tau conociendo las funciones de desplazamiento es esto acá arriba. Bien, ahora, ya metimos compatibilidad cuando metimos relación de formación, no, metimos compatibilidad medias, cuando metimos, vamos a hablar un poco de eso después, pero metimos compatibilidad porque las deformaciones las dedujimos de los desplazamientos. Metimos relación material cuando relacionamos tensiones con deformaciones. Lo que nos falta es incluir la otra pata de la mecánica del continuo, que es las ecuaciones de equilibrio. Nuevamente agarro la ecuación de equilibrio, que son en principio 3 ecuaciones de equilibrio, y esas 3 ecuaciones de equilibrio, cuando le reemplazo todo esto dentro de mi ecuación de equilibrio,
divergencia de sigma igual a 0. Nuevamente estoy diciendo que no tengo fuerzas gravitatorias, fuerzas de masa. Si reemplazo esto de acá arriba, dentro de mi ecuación de equilibrio, llegamos a estas tres ecuaciones que tenemos acá, que nos da que lo único que sobrevive son las tensiones tangenciales en X y en Y, porque es las únicas que no son cero. ¿Vamos bien? Bien, entonces, básicamente, si cumplo con estas dos ecuaciones, cumplo con compatibilidad. Si cumplo con estas tres ecuaciones, satisfago equilibrio. Si agarramos esta expresión de acá y reemplazamos ahora esto y esto acá adentro, si reemplazamos esas dos expresiones en esta ecuación de equilibrio, llegamos a que esa ecuación de equilibrio se transforma en esta ecuación que me dice cómo tiene que ser mi función de alabeo. Acuérdense que esa función phi es la función de alabeo, que cuando multiplicaba la función phi por la curvatura me daba el desplazamiento en z. ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy confuso? Lo único que estoy haciendo, si se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que estábamos haciendo hace un rato cuando estábamos haciendo la función de Airy, que postulábamos ecuaciones de equilibrio, postulábamos ecuaciones de compatibilidad, metíamos la ley material de Hooke, y en base a eso llegamos a una expresión que tenía que satisfacer la función de Airy. Eso es lo que hicimos con Airy hace un rato. Feynman hace algo similar porque siempre que hacemos la teoría matemática de elasticidad es hacer lo mismo. Tengo ecuaciones de equilibrio, tengo ecuaciones de compatibilidad, tengo una relación material para la elasticidad, empiezo a poner una dentro de la otra, juego con eso y llego a esta expresión para qué condiciones tiene que cumplir mi función para satisfacer equilibrio y compatibilidad. Porque dense cuenta que esta expresión la logré, vamos a poco, esto es equilibrio. Y estas dos expresiones salieron de compatibilidad más ley de Hooke. Uno es equilibrio. Dos es compatibilidad más ley de Hooke. Por lo tanto, esta 3 salió de juntar 1 más 2 y por lo tanto la ecuación 3 sale de equilibrio y compatibilidad y ley material. Y estoy reduciendo el problema a un único sistema. Eso es lo que estoy intentando hacer, eso es lo que estoy intentando hacer, no. Eso es lo que hizo Saint-Venant y eso es lo que estoy volviendo a hacer ahora con ustedes, agarrando equilibrio, compatibilidad y relaciones materiales y llevando todo eso a una única expresión, en principio, que es esta ecuación 3. ¿Sí? Perfecto. Eso ahí es una relación que tiene que cumplir mi función alabeo. El tema es que muchas veces no es la función más alegre para plantear, pero la teoría de Saint-Venant se puede plantear perfectamente entera con en función de la función de alabeo y reducir el problema de Saint-Venant a encontrar una función de alabeo que satisface esto, como hacíamos con Airy. Y en este caso no vamos a hacer lo mismo, pero podríamos hacerlo. Pero bueno, así como en Airy llegamos a una expresión de, a un segundo el white, para no confundirnos, en función de Airy teníamos esto. Y una vez que llegábamos a esto, ¿cómo buscamos la solución que resolvía nuestro problema? Suponíamos una función y veíamos que verifique eso. ¿Pero qué teníamos que verificar? ¿Qué tenía que cumplir esa función?
Condiciones de contorno. Condiciones de contorno, condiciones de borde. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestras condiciones de borde que tiene que cumplir nuestra función. Y en el caso de nuestra función ahora es, queremos calcular la distribución de tensiones tangenciales en mi sección. Y si yo tengo una sección cualquiera, ¿qué tiene que pasar, por ejemplo, en ese punto? ¿Cómo es la tensión tangencial de ese punto? Cero. ¿Por qué cero? Voy a borrarlo y hacerlo. ¿Cómo? Máxima. ¿En los puede ser. extremos no tiene que ser nula siempre? ¿Para que esté en equilibrio? Tiene que ser nula en qué dirección. Saliente, ¿no? ¿Cómo? Creo que estás más o menos orientado. En este punto, ¿cómo tiene que ser nula? O sea, acuérdense, hace un ratito había hecho una distribución para una sección rectangular. ¿Y cómo era en ese punto las tensiones tangenciales? Depende de la dirección que estés analizando la tensión tangencial. Bien, ¿querés explayarte? Y entiendo, el dibujo del rectángulo, en la dirección paralela a la fibra, va a tener un valor. Saliente va a ser nula. Así que en el dibujo genérico entiendo que sería algo similar. Exacto. Como este punto es un borde libre, como cualquier punto del borde es un borde libre, ese tau, tiene que ser cero, y el único tau que sobrevive es un tau que es tangente al borde. Y por lo tanto, una condición de borde que tiene que cumplir mi tau es que el tau sea tangente al borde del perfil. Entonces, ahí tiene que ser así, y acá tiene que ser así, y acá tiene que ser así. El tau en el borde, en el lateral de la sección, tiene que ser nulo. Y esa es una condición de borde que tengo que cumplir. Las tensiones tienen que ser tangente en el borde de la sección. ¿Sí? Porque justamente es un borde libre, no puedo tener, o sea, es una cara libre en la otra dirección. Bien. Para explicar esto mejor, transformo mi papa en una papa 3D. Y ahora a esa papa 3D les digo, si este punto tiene un tau así, por Cauchy tiene un tau así. Voy a hacer ese dibujo de vuelta. Si ese punto tiene un tau perpendicular al borde, y este tau está adentro de esta sección, entonces tiene un tau en la otra cara por Cauchy, y este tau estaría aplicado en el borde de mi barra. Y mi barra en el borde tiene tensión nula. O sea, si esta es mi barra, no sé cómo hacer para desaparecer la cámara. Si esta es mi barra, esta cara de acá es una cara que está libre porque está contra el aire libre, entonces esta cara no puede tener tensión tangencial, entonces en esta cara, que es la cara de la sección, en esa cara no puedo tener una tensión tangencial contenida perpendicular al borde, porque acá las tensiones tangenciales son nulas, porque está libre. Por lo tanto, esto tiene que ser cero, por lo tanto, esto tiene que ser cero, por lo tanto, el tau tiene que ser tangente al borde de la sección. Y esa es la primera condición de borde que tiene que satisfacer mi tau. Y esa expresión, esa condición de borde expresada en coordenadas XY, donde XY son las coordenadas XY de siempre, y la coordenada S es una coordenada curvilínea que sigue el borde de la sección, o sea, S
es una coordenada, o sea, la coordenada S va siguiendo el borde. Una coordenada curvilínea, para que nos entendamos, son coordenadas, es un eje, digamos, que es curvo y va siguiendo el borde de la sección. Entonces, esa coordenada curvilínea es S, y lo que se tiene que cumplir para que sea tangente es esta expresión que tenemos acá arriba. Y cuando reemplazamos los valores de tau que teníamos, o sea, en la diapositiva anterior teníamos cuánto valía tau en función de la función del alabeo, reemplazamos esos valores y operamos, llegamos a esta expresión. Y si mi función de alabeo cumple con esta expresión, entonces el tau me resulta tangente al borde de la sección. Y esta es una condición de borde que tiene que tener mi función de alabeo. ¿Se entiende? Si no se entiende, por favor, pregunten. No, pregunten tanto como es necesario. Hoy en particular ando cansado. Creo que estoy explicando peor de lo normal. Así que interrumpan y pregunten. A mí no me quedó muy claro por qué en el borde sí puede ser tangente, pero no en dirección al eje de la barra. No en dirección... voy a, en vez de hacer una... O sea, eso de que como el borde es libre, no tiene que tener tensiones tangenciales, pero en donde decimos que es tangente al borde, ahí también es un borde libre. A ver. Donde no puede haber una tensión tangencial es acá. Esa tiene que ser cero. ¿Sí? Ahora voy a agarrar un cubito acá. Me agarro ese cubito y dibujo este cubo acá. ¿Sí? Entonces, esa tau tiene que ser cero. Entonces, esta tau... Estas líneas que me aparecen. Esa tau tiene que ser cero, y por lo tanto, esa tau tiene que valer cero. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Bien, ahora, esta, que es tangente al borde, es esta. Y esa está vinculado a esto. Que esa cara no es un borde libre. Entonces, esas taus pueden ser distintas a cero. Ah, está bien, es un borde libre recién cuando termina la barra. A eso pensaba. O sea, este es un borde libre, no este. A veces eso me expliqué mal. El borde libre es la cara del costado. Lo que voy a resaltar en amarillo es mi borde libre. Pero cuando termina la barra, en algún momento, ese también es un borde libre, el otro. Acá arriba decís. No, Eso no. es un... La sección transversal, cuando se acaba la barra, también es un borde libre, ahí se anularía. Sí, tenés razón. Voy a la pluma. Entonces, si yo ahora tengo la barra entera, voy a hacer estos dibujos más despacios porque si no, no se entiende y no vale la pena acelerarme. Yo tengo esta barra. Cuando estoy haciendo estos análisis, no estoy haciendo el análisis en el extremo, sino estoy agarrando, casi borro todo. Estoy analizando esa sección, no el extremo de la barra. Porque, ¿qué pasa en el extremo de la barra? ¿Yo qué estoy haciendo? Analizando un momento torsor. ¿Vos conocés una manera de aplicar un momento? ¿Cómo aplicás un momento? Que se una a otra barra que tiene flexión.
que se una otra barra que tenga flexión, está bien, pero básicamente lo que haces al unir una barra que tiene flexión es decirle, a vos te corro para acá y a vos te corro para acá, porque cuando unís dos barras compatibilizaste desplazamientos y de alguna manera le impusiste estos desplazamientos, y cuando hiciste eso, metiste una discontinuidad enorme. ¿Qué pasa en ese borde? Saint-Venant no nos deja saberlo. Hacer un modelo 3D y averiguarlo. Yo lo que estoy utilizando siempre que hago, perdón, lo que estoy analizando siempre que hago cualquier teoría de vigas es de este punto que estoy dibujando en verde, donde aplico la carga, donde aplico mi viga, donde tengo una discontinuidad, me alejo una distancia proporcional a su sección y analizo esa sección, por ejemplo, la sección verde. ¿Qué pasa en el borde de la barra? Ya sea el empotramiento o el borde verde, no sé. Tengo que hacer modelos más complejos, pero no puedo utilizar la teoría que estoy utilizando. Siempre estamos basándonos en la teoría de vigas, y la teoría de vigas requiere Saint-Venant, entonces me tengo que alejar de los puntos de discontinuidad. Listo, clarísimo. Muchas gracias. Bien, entonces todos estos cortes que estoy poniendo ahí son cortes en la mitad del tramo de la viga, no es el extremo de la viga. Pero bueno, entonces esta tau tiene que ser tangente al borde de la sección. Decir tangente matemáticamente es pedirle esto. Justamente estoy como que igualando una derivada a cero, esa es la tangencia de las tensiones tangenciales. Y como necesito escribirlo en función de x, y, es la suma de dos términos. Y cuando reemplazo el valor de cómo calculo tau en función de la función de Alaveo, llegamos a esta expresión de acá abajo. Y si cumplo con esa expresión, cumplo con la condición de borde que el tau sea tangente al borde de mi proyecto. Esta es una condición de borde. La segunda condición de borde es que es justamente mi ecuación de equivalencia, y es pedirle a este tau que la integral por la distancia me dé el momento, y también le tengo que pedir este tau, porque estoy calculando una función tau, que cumpla con la ecuación equivalente del corte, que es la integral en el área en dirección x es igual a 0, y la integral en el área, esto está mal también, de tau y z es igual a 0. Esta es una ecuación de borde que tengo que cumplir, que tiene sentido para todos nosotros. La integral de las tensiones me tiene que dar mi ecuación de equivalencia. Y esta es la manera que termino relacionando el tau, las funciones de tau, con el momento torsor que le voy a aplicar. ¿Vamos bien? Bien, sí. Bien, voy un segundo para atrás para recordarles lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, habíamos hecho compatibilidad de formaciones, y cuando hago compatibilidad de formaciones y lo mezclo con Hooke, llegamos a esto. Hicimos ecuaciones de equilibrio, y cuando mezclo ecuaciones de equilibrio, llegamos a esto, y lo que estoy redondeando en celeste son las expresiones en función de tau de las tensiones, y lo mismo lo podía hacer con la función de Alaveo, que era esto, y la función de Alaveo, que es esto. Y esto lo digo porque la teoría de Saint-Venant la puedo plantear en función, o dependiendo de mi función de Alaveo, o dependiendo de las tensiones tangenciales, que es resolverlo para las ecuaciones violeta o resolverlo para las ecuaciones celestes. ¿Sí?
Esto es porque ahora, más adelante, cuando hicimos todo este lío, pedimos condiciones de borde, y entonces, en síntesis, si lo planteo en función de las tensiones tangenciales, necesito, para cumplir compatibilidad de deformaciones y mi hipótesis material de linealidad, esa ecuación. Para cumplir las ecuaciones de equilibrio, estas ecuaciones, y para cumplir con las ecuaciones de borde, estas ecuaciones de acá. Y si yo consigo una función que me satisfaga todo esto, esa ecuación, esa función satisface compatibilidad, satisface relaciones materiales, satisface ecuaciones de equilibrio y satisface condiciones de borde, y por lo tanto es una solución aceptable para nuestro problema. Y me trabé en el aceptable porque ¿cuál es la solución real? Magoya sabe. Pero sabemos que es aceptable, que no destruye la física en la que estamos parados. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien. Algo que pensé que tenía en una filmina y estaba esperando que llegue y nunca llegó, y se ve que no estaba. ¿Por qué dije que cumplí con compatibilidad si nunca utilicé las ecuaciones de compatibilidad? Porque lo que hice yo, formalmente, no es compatibilidad, sino que arranqué con W y dije que epsilon es la derivada de esto. Y lo mismo con todos las seis componentes independientes que tiene mi tensor de deformación. Y esto no es ecuaciones de compatibilidad. ¿Por qué digo que igual estoy satisfaciendo las ecuaciones de compatibilidad? Una pregunta avanzada, ¿eh? ¿Qué eran mis ecuaciones de compatibilidad? ¿Puede ser que tenga que ver con que la deformación tenga sentido físico? Bien, las ecuaciones de compatibilidad, exacto, son las ecuaciones que tienen que satisfacer mis deformaciones para que tenga sentido físico. Es decir, que las funciones de epsilon no me generen discontinuidades o superposición de puntos, que un punto siga siendo un punto después de la deformación. Y mi material siga siendo un continuo. Eso eran las ecuaciones de compatibilidad, pero ¿por qué necesitaba asegurarme de esto? ¿Cuál era el problema que tenía? ¿Por qué tenía que meter ecuaciones eh, adicionales? Te perdí un poco el hilo ahí. No se entiende, yo no entiendo por lo menos. ¿Por qué? O sea, las ecuaciones de compatibilidad justamente me compatibilizaban las deformaciones con las deformaciones de forma que no tenga un campo de desplazamientos que no es compatible. Pero, ¿por qué podía llegar a tener un campo de desplazamientos que no era compatible? O sea, si yo invento tres campos, o un campo de desplazamiento U que me dé estas cosas, ¿puedo inventar algo que no sea compatible? ¿Puede ser porque se adoptaba la función del campo? ¿De cuál? Cuando hacíamos, por ejemplo, en el TP, había que encontrar una función
el desplazamiento. Claro, pero si lo encaro por ese lado, ¿ese desplazamiento puede ser un desplazamiento no compatible? No, siempre vas a ser uno compatible. Uno de la Entonces, familia. exacto. Entonces, ¿por qué tengo que chequear compatibilidad? ¿Cuándo me pasa que se puede no cumplir compatibilidad? Cuando es la solución trivial, cuando es cero, todo cero. Si es todo cero, sigo satisfaciendo compatibilidad, porque si es todo cero, quiere decir que mi punto no se desplaza, pero mi punto no cumplir compatibilidad es que me apareció una discontinuidad, o que dos puntos que eran distintos se solaparon. Cuando partís de tensiones en vez de deformaciones. Más o menos sí. Cuando yo parto de tensiones y deformaciones y no de desplazamientos. O sea, si yo parto de acá, si yo propongo funciones para el desplazamiento, cuando esto lo derivo, me cierra todo. Porque acá tengo 3 componentes y acá tengo 6 componentes. Y si yo parto de deformaciones, perdón, si yo parto de desplazamientos, con estas 3, sí o sí, encuentro 6 cosas que tienen sentido. El problema es que si yo parto de acá abajo, y quiero buscar estas 3, puedo encontrar 3 cosas incoherentes, que no son compatibles con estas 6 cosas que tengo acá. Sí, El problema y es... para volver, ¿Cómo? y para volver para atrás había una serie de condiciones cuando se partía de las deformaciones. Claro. Entonces, para volver de estas 6 a estas 3, esas condiciones que tenía que satisfacer, las habíamos llamado ecuaciones de compatibilidad. Entonces, las ecuaciones de compatibilidad yo las tengo que verificar cuando mi problema nace de plantear deformaciones o plantear desplazamiento o tensiones. Si yo planteo deformaciones o tensiones, si yo planteo formaciones o tensiones, tengo que verificar que lo que sea que esté inventando acá abajo satisfaga y me dé un campo de desplazamientos coherente. Entonces, si yo planteo la solución de mi problema en el mundo de las tensiones y deformaciones, tengo que chequear compatibilidad. Ahora, si yo planteo mi problema y lo arranco desde los desplazamientos, cuando voy de desplazamientos a deformación, ahí la compatibilidad se satisface trivialmente. Entonces no la tengo que chequear. Cuando estaba en la función de Airy planteaba todo en tensiones y deformaciones. Y entonces tenía que meterle compatibilidad. En cambio, Saint-Venant plantea y arranca de los desplazamientos. Como arranca de los desplazamientos y planteando hipótesis en los desplazamientos, deduce deformaciones, entonces no hay que chequear compatibilidad. Y la compatibilidad se satisface automáticamente con el planteo de las hipótesis en los desplazamientos. Y por eso digo que cuando hacía esto, satisfacía compatibilidad. Porque como esto nació de un planteo sobre los desplazamientos, automáticamente satisface compatibilidad. Y adicionalmente, como metí la ley de Hooke, le metí las hipótesis materiales. Pero esta era la base de por qué no estoy haciendo Saint-Venant agregando las 6 ecuaciones de compatibilidad. Porque Saint-Venant arranca la deducción de desplazamientos y deduce deformaciones. Lo que vimos al comienzo de hoy, Airy arrancaba con tensiones, las pasaba a deformaciones, y de alguna manera tenemos que chequear, ¿esto tiene sentido con los desplazamientos? Entonces le tenemos que meter compatibilidad a Airy y no a Saint-Venant. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces pongo compatibilidad, aunque no esté usando las ecuaciones de compatibilidad, porque se satisfacen trivialmente al plantear deformaciones en base a un campo de desplazamientos.
mi campo de desplazamientos es un campo de desplazamientos que nace de las hipótesis que son alabeo constante y que mi sección rota alrededor de un centro de torsión sin desplazarse en otra dirección. O sea, que se rota realmente y no tiene una distorsión de la forma de la sección. De esas dos hipótesis fundamentales se deducen las ecuaciones de las deformaciones, le agrego la relación material y llego a esto. Si planteo la ecuación de equilibrio completa, divergencia de sigma igual a 0, llego a eso de abajo, y si le impongo la condición de borde de mi problema de tensiones, que es tensiones tangenciales al borde del perfil, y ecuación de equivalencia, tengo un sistema de ecuaciones que si yo resuelvo mi sistema de ecuaciones y mi ecuación satisface esto, entonces cumplo con equilibrio, compatibilidad y todo lo que cerramos. Esto es la teoría de Saint-Venant, y la teoría de Saint-Venant se puede aplicar a cualquier cosa, porque dense cuenta que nunca hablé de secciones rectangulares ni secciones circulares. Puedo aplicar la teoría de Saint-Venant para cualquier forma que yo quiera. Y de hecho, la teoría de Coulomb se puede mostrar que es un caso particular de la teoría de Saint-Venant cuando la sección es circular. El problema, entre comillas, es, el problema no, la complicación adicional que tiene Saint-Venant es que agregó una función de alabeo, porque Saint-Venant sabía que las secciones, debido a la torsión, se podían alabear. Entonces, Saint-Venant tiene escrito de forma explícita una función de alabeo y está considerando el alabeo de forma explícita. Lo que sí, asume que existe y asume que se puede permitir. Entonces, lo tiene en cuenta, digamos, en el sentido de que sabe que existe y tiene que estar permitido. Y esto es la teoría de Saint-Venant.